¿Qué opina de que la megafarmacia de AMLO se inauguró con menos del 1% de anaqueles con medicinas? Que es lo normal. Todo es escenografía y nada es teatro. Todo es escenografía y nada son realidades. El aeropuerto es escenografía, la refinería de Dos Bocas es escenografía, el Tren Maya es escenografía, las pensiones son escenografía. El asunto de apoderarse de las afores no reclamadas por las familias de los trabajadores que probablemente ya murieron y que no saben que tienen ese patrimonio allí que puede ser importante para ellos, y el apoderarse de ellos solo para pagarle la pensión a los que se van a jubilar en 2025 y que van a votar en 2024. Todo es teatro, todo es simulación, todo es escenografía, todo es máscara. Así que no pido nada, ya lo sabíamos que lo de la farmacia no iba a funcionar porque es una estupidez gigantesca. Porque si mal no recuerdo, cuando se habló de la megafarmacia del López Obrador, y él hablaba de que ves que la Coca-Cola y Sabritas pueden distribuir, aquí mismo comenté cuáles eran los mecanismos de distribución de Sabritas y Coca-Cola y por qué no son aplicables a una farmacia que pongas en la Ciudad de México. Y no son aplicables. Y el paso del tiempo y los discursos del López Obrador y las sonrisas de sus incondicionales no van a hacer que sea posible, que sea razonable, que sea viable, ni que funcione. Que si funcionara no diría yo nada, pero es que no funciona nada. Y en marzo México iba a tener un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Es pura escenografía, es puro teatro, es el sacrificio de la realidad en aras de la ocurrencia, de la idea y de la aparente buena voluntad. Yo no sé si es buena voluntad o no. Quiero suponer que sí. Quiero suponer que hay más estupidez que malevolencia en las acciones del López Obrador, porque soy buena persona. Muchos consideran que no, que soy malvado. Bueno, puede ser. Yo creo que hay una enorme cantidad de estupidez. Creo que la idea de que si quieres ya se hace ha permeado la totalidad de sus acciones durante 5 años y medio, sin que se haya hecho nada, más que un enorme despilfarro de recursos, y un enorme despilfarro de recursos del cual vamos a hablar más ampliamente el día de hoy, o incluso igual, pues aprovechándolo en este momento. El descarado clientelismo de Morena. Vamos a empezar por aquí, miren. No sé si se está oyendo, no sé si está todo bien, no sé si, porque luego resulta que no me están oyendo y yo estoy aquí hablando encantado. Bueno, entonces, tengo que contarles lo siguiente. México es un país donde la endémica pobreza, sobre todo en los sectores indígenas, campesinos, que son lo mismo básicamente, los indígenas son básicamente campesinos, los campesinos son mayoritariamente indígenas, y el campo es enormemente pobre, o sea, el campo de propiedad de individuos o de ejidos, que fue un sistema que hubiera funcionado con la cantidad de gente que había en México en 1914, pero en 2024 no funciona. El campo productivo mexicano es el campo productivo industrializado que está en manos de terratenientes, ¿no? De personas que tienen extensiones de tierra razonables, que no son excesivas porque la Revolución Mexicana luchó precisamente en contra de los grandes terratenientes, como la familia Terrazas, que tenía una hacienda más grande que Bélgica en el estado de Chihuahua. Todo esto lo estoy contando para los mexicanos que son muy jóvenes y no se enteraron, y para los que no son mexicanos. Debido a esta pobreza endémica que a todos los gobiernos les ha convenido muchísimo mantener, el mexicano pobre tiene la máxima disposición de votar por quien le eche una mano, por quien lo ayude un poquito, o cuando se rebela lo obligan. Y pongo 2 casos. A la gente le dan una despensa, una lavadora, una nevera, un refrigerador en México, una bolsa de alimentos y detergente y 1,000 pesos
en una bolsita bien cerrada, ¿no? El candidato le trae esto. Ay, muchas gracias, pues votaré por el candidato, que al menos ya me dio esto, porque de los otros no va a recibir nada. O bien, se utilizaban herramientas como la credencial de la leche o los tortibonos, los bonos para la adquisición de la tortilla mexicana, que es el alimento fundamental, el alimento clave en México, y entonces se le informaba a la gente, miren, si en este barrio no gana el PRI, la de diputado, la de senador, la de presidente y la de árbitro de fútbol, si en este barrio no gana el PRI, les quitamos las credenciales de la leche a todos. Oye, las credenciales las da el gobierno, y el gobierno, sí, pero el gobierno es el PRI. Y entonces, bueno, la gente se reunía, la gente no es tonta, pues, oye, ¿qué hacemos? Yo quiero votar por los tíos de la izquierda y por Cárdenas ese, y quiero votar por otros, hasta por el PAN. Y ya, pero nos quitan la leche a todos los niños. Ya, pero no se hagan sin tortilla. Y la tortilla, pues si no la compras con los tortibonos, pues es re cara. Y con la mierda de sueldos que seguimos ganando, porque el gobierno no lo aumenta, mejor votamos por ellos. Y se votaba por ellos. Cuando los petroleros votaron por Cárdenas en 1988, el presidente al que le dieron el triunfo sin que para el parecer legítimamente lo haya obtenido, Carlos Salinas de Gortari, degolló al líder sindical, a la quina, Joaquín Hernández Galicia, lo metió a la cárcel y cambió al líder sindical del poderosísimo sindicato petrolero porque la quina les había dado autorización a los trabajadores de Pemex para votar por Cárdenas, y como pensamos muchos, Cárdenas ganó en el 88. Así es como se ha jugado en México. Se compra el voto, se le da a la gente, se le pasa lista. Tienen que ir a aplaudir al candidato. Y si no, no les damos despensa, no les damos refrigerador, no les damos escuela para los niños, no les damos lo que sea que dé el gobierno y que se utiliza para beneficio de un partido. Eso es lo que se ha llamado el clientelismo. Eso es lo que es el clientelismo. Toda la gente va y aplaude al candidato. ¡Ay, viva, señor candidato! Ya nos podemos ir. Sí, ya se pueden ir. ¡Ay, muchas gracias! Pero sí le van a dar la escuela a mi hijo. Sí, hombre, sí. Porque estás apuntado en la lista. Y esas formas de control político, quienes militamos en la izquierda en México, las hemos aborrecido y denunciado durante décadas y décadas. Yo desde que era pequeño me acuerdo, y fui pequeño hace ya algunos años, en los 60, en los 70. En los 70 ya era adolescente. Y bueno, lo bueno es que ahora, en 2018, se eligió a un partido que está en contra del clientelismo y que no iba a ser lo mismo. ¿Verdad? Vamos a empezar con lo que nos cuenta aquí este señor que se llama, además es un personaje interesante, es un señor Salgado, que ha sido senador 2 veces, diputado 2 veces, presidente municipal de Acapulco, que no es la capital de Guerrero, por cierto, que ha sido acusado de delitos electorales. Luego fue acusado primero de 3 abusos sexuales, pero Morena decidió mantenerlo como candidato. Después aparecieron otras 5 mujeres acusándolo desde violación hasta abusos y acosos. Y como siempre pasa, el presidente López Obrador dijo en enero de 2021 que las acusaciones eran un asunto partidista propio del periodo electoral. Todo se hace porque son elecciones. Dijo que el caso deben resolverlo los hombres y mujeres de Guerrero, pero insistió en que se trataba de una campaña mediática orquestada por la oposición y los medios de comunicación conservadores, a los que acusa de utilizar el movimiento feminista para dañar políticamente al presidente. Y dañar políticamente al presidente, en este caso, era atacar a Salgado Macedonio. Salgado Macedonio, que ha sido militante del PRI, luego del PRD y ahora de Morena. Los escándalos sexuales de Félix Salgado Macedonio fueron tan grandes que finalmente decidió nombrar a su hija candidata en su lugar, y su hija es la actual gobernadora de Guerrero. Bien, esto es lo que era
la historia pues de este señor que hoy hace campaña por la candidata oficial del López Obrador de la siguiente manera. La CFE es de Andrés Manuel, pero nomás le dan el 10% para que... La CFE, la Comisión Federal de Electricidad, es de Andrés Manuel, es propiedad del Mesías, del señor presidente, del hombre del que vienen todos los bienes. Padre nuestro. La CFE es de Andrés Manuel, pero nomás le dan el 10% para que pague la nómina de los trabajadores. La utilidad, el 90% se lo llevan ellos, los extranjeros. Si hacemos la reforma eléctrica, la luz va a bajar. Ella pagaría 6 pesos. Los que pagan 1,000 pesos pagarían 100. Los que pagan 200 pagarían 20 pesos. A ver si usted entiende esto. El señor está diciendo una mentira, que las compañías extranjeras, los malvados extranjeros, siempre México es tremendamente xenofóbico, se llevan el 90% de las utilidades, lo que es muy difícil considerando que los extranjeros solamente realizan el 30% de la generación eléctrica y la distribución sigue siendo monopolio estatal, la Comisión Federal de Electricidad. Pero lo que está diciendo este señor es que los malvados ellos, generalmente Iberdrola o alguno de estas empresas, se lleva el 90% de las utilidades. Si se hace la reforma eléctrica, que no aclara bien cómo es, entonces se va a reducir en 90% el pago de electricidad de las personas que están allá a su alrededor. ¿Es cierto? No. Es una asquerosa mentira. ¿Creen ustedes que el presidente López Obrador va a decir, oye, Félix, no hagas eso? No, lo que va a decir es que si yo lo menciono aquí, o los medios mexicanos que no son afines al gobierno lo mencionan, lo mencionamos por motivos electorales, no porque esté mal hecho, sino porque queremos perjudicar a Andrés Manuel López Obrador. En el mismo terreno, otra una militante desconocida del todo para mí, pero bueno, ofrecía esta explicación a unos ejidatarios. Ejidatarios son los poseedores, que no propietarios, la propiedad es de la nación, los poseedores de tierras ejidales, que son parcelas generalmente demasiado pequeñas como para poder sostener a una familia con absoluta dignidad, pero que además son sujetos constantemente de todo tipo de tejemanejes, como cuando ciertos terrenos ejidales fueron invadidos por Carlos Imaz y su esposa Claudia Sheinbaum en San Andrés Totoltepec, y se apoderaron de terrenos que pertenecían a un ejido y así sucesivamente. Ustedes como ejido, si quieren ejidatarios cobrar sus tierras de Vista Alegre y Arco, tienen que votar por Morena. Es la única manera que nosotros como ejido les vamos a ejidatarios. O sea, si ustedes quieren cobrar, si ustedes quieren que les respeten sus derechos, tienen que votar por Morena. Es la única manera. Nuevamente, ¿es verdad? No. ¿Creen ustedes que López Obrador, que era enemigo del clientelismo, junto conmigo y con todos los amigos míos que ahora le aplauden a López Obrador, alguno de ellos va a salir y decir esto no debe hacerse? Esto es incorrecto, esta no es una forma de hacer una campaña política, sobre todo cuando López Obrador se infla diciendo que ha generado una alteración en la conciencia de los mexicanos, que ahora tienen una conciencia política profundísima. No. Pero esto lo estoy diciendo yo porque es temporada electoral. Y terminamos con la candidata diputada, la candidata a la reelección en el 9º Distrito de Baja California Sur, fue grabada ofreciendo 8,000 pesos para un techo a cambio de votos. La candidata de Morena, del Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista Mexicano y del PANAL. Te puedo ayudar con las cosas y te lo voy a poner en la casa. Para que ahora sí digas. No, te voy a ayudar a eso, porque también te
Yo te voy a dar, ya sé que la cuenta, no sé las preguntas yo te voy a dar para que tú guardes el dinero, compres el cemento, lo has pagado en la cuenta, lo que quieras, te lo voy a dar. Es cierto. Empezamos a trabajar con eso. A la gente ahorita no le das material, ¿sí? Pero a la gente sí le podemos dar reembolso. Darle como citas de regalos, la comida, la fruta, le pones algún medicamento, con otras cosas. ¿Qué le parece a usted? Bueno, pues después de todo esto, y además del dispendio de López Obrador en subsidios a la gran mayoría de las familias mexicanas con fuertes cantidades de dinero en efectivo, que no resuelve el problema de la pobreza más que durante el mes que se recibe el subsidio, como ya lo hemos comentado, el estado de Guanajuato, que gobierna el PAN en México, decide que pues, va a repartir dinero. Ya que lo estamos haciendo, pues, hagámoslo bien. Vamos a hacer el dinero rosa, porque rosa es el color de la coalición esta de la vieja izquierda, el viejo centro y la vieja derecha en contra de López Obrador, donde está metida la vieja izquierda, el viejo centro y la vieja derecha. Es una pelea entre hermanos. Y entonces pues, el gobierno de Guanajuato está repartiendo dinero. Va a ver si con eso votan por su candidata, ¿no? Por sus candidatos. Entonces López Obrador ha dicho que no se debe permitir entrega de tarjetas con dinero como las que él entrega todas las semanas con la tarjeta rosa de Guanajuato. ¿Por qué, don? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema, señor López Obrador? Bueno, dice que esto está prohibido por la Constitución. Dijo que el voto tiene que ser libre y las elecciones libres de fraudes y que cada ciudadano vote libremente y lo que dicte su conciencia. Como dicen Salgado Macedonio y la segunda activista de los ejidatarios, y doña Gaby Montoya, la candidata a diputada. Luego me preguntan qué tengo yo en contra de López Obrador. Yo lo único que sé es que yo, a quien gane la elección, como lo he hecho con López Obrador, lo voy a estar vigilando.